Muy buenas a todos, bienvenidos a Domus Aurea Podcast, un podcast donde hablamos de temas de fe, porque la fe viene a escuchar. Y me encuentro hoy con Michael, buenas noches, Hola, buenas noches, Francisco. y con Alejandro, ¿cómo vas? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Y pues el día de hoy tenemos un programa especial, un poquito diferente de los otros que fueron más teológicos. Este es un programa un poco más dinámico donde vamos a tocar diversos temas relacionados a esos bulos o mitos que muchas personas creen sobre la iglesia y que muchos católicos se han comido, digámoslo así, o que han comprado, ¿sí? Estos mitos y estos bulos hacen mucho daño porque le hacen a la gente tener concepciones erradas de la realidad, de lo que la iglesia enseña y de lo que la iglesia es, ¿sí? Y pues para eso vamos a empezar entonces con el primero. El primero es, ¿pueden los católicos intervenir en política? Recientemente el Santo Padre, en una de sus últimas audiencias, dijo que involucrarse en política no solamente es una opción, sino es una obligación para los cristianos y no podemos lavarnos las manos con eso. ¿De dónde viene esta idea de que los católicos no pueden participar en política? Básicamente viene de una idea que es una norma de la iglesia que está mal interpretada, que prohíbe al clero participar en política, que es distinto, ¿sí? El clero no es ni siquiera el 0.001% de los católicos. Y también de los que tuvieron la oportunidad de escuchar nuestro programa sobre el modernismo, que es esta corriente que busca desconectar el fenómeno de la fe con los fenómenos sociales y los fenómenos culturales del mundo, es precisamente fruto de esta corriente. Entonces, la corriente modernista lo que dice es que nosotros no podemos opinar sobre nada, ni decir nada, y reduce el catolicismo a un catolicismo de segunda clase. Pero ¿qué enseña la iglesia? La iglesia enseña que es importante que nosotros luchemos, sobre todo los que vivimos en democracia, por la preservación de nuestras ideas, porque así como otras personas pueden participar en política y dar sus puntos de vista, nosotros tenemos el mismo derecho porque pagamos impuestos y porque somos miembros de la sociedad. Y no solamente tenemos el derecho, sino que, como dice el Santo Padre, tenemos también el deber de hacerlo. Y quiero citar dos ejemplos de los que más tarde vamos a hablar. Voy a hablar de otro tema que son, por ejemplo, políticos europeos que luego del Plan Marshall, que llevado a cabo por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, llevaron a Europa a un nivel de vida excelente que tiene hoy día. Y fue gracias a que aplicaron muchos modelos de la doctrina social de la iglesia. Eso lo explicamos en otro podcast también. Algunos de ellos son, por ejemplo, Konrad Adenauer en Alemania, De Gasperi en Italia y Schumann en Francia. Entonces, no sé si tienen alguna opinión. Sí, creo que, pues no, sino leí así como por encima un artículo que hablaba de esto de Rusia, ¿no? Que pues Rusia está tomando como partido eh, en, en poner la fe y la doctrina pues allá de la iglesia sobre estos temas, por ejemplo, ahorita del aborto, de la unión de las personas del mismo género y todas estas cosas. Entonces también es un camino que está tomando Rusia. Sí, así es. Bueno, pues otro tema que también está así, que muchas veces se ha prestado para ataques dentro de la iglesia y que muchas veces en nuestro ámbito católico como tal siempre nos deja como esa pregunta, ¿no? Porque pues muchas veces cuando nos salen con estos argumentos quedamos como, ok, y no tenemos cómo defendernos. Uno de estos es el que siempre nos preguntan o que siempre afirman otras personas, es que María tuvo más hijos o que Jesús tuvo hermanos. Entonces, pues básicamente esto se basa en dos pasajes bíblicos. El primero es Mateo capítulo 12, versículo 46, que dice lo siguiente: Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Este es el primer pasaje y resaltemos que dice su madre, ¿no? Dice su madre y sus hermanos, o sea, hermanos, y en ningún momento pues dice hijos de María, o sea, solo dice hermanos. Y pues vayan a decir, o pues puede que aún en ese momento
o las demás personas digan, pues es que es obvio, si son, si son hijos, si son hermanos de Jesús, puede que sean hijos de María, ¿no? Pero pues esperemos un momentico y ya más adelante aclaramos. Voy a leer el otro pasaje con el que también afirman lo mismo. Dice lo siguiente, que es, no se llama su madre María y sus hermanas no son, y sus hermanas no están entre nosotros, entonces ¿de dónde viene todo esto? Entonces, ahora como la explicación, como dije antes, que nos dice que, siempre nos dice es que son hermanos de Jesús, más no hijos de María en ninguno de estos dos pasajes. Y es muy importante resaltar el hecho que siempre dice hermanos, más no hijos de María o de José, porque tenemos que examinar el contexto histórico de ese entonces. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado, y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán, y llegaron a Canaán. Acá vemos cómo acá se refiere a Abraham, y dice, y tomaron y se fueron con Lot, hijo de su hermano. O sea, acá pues deducimos que Lot es el sobrino de Abraham, que es lo correcto, ¿no? Pero más adelante, en Génesis 13, versículo 8, dice lo siguiente. Dijo pues Abraham a Lot, no haya disputas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Entonces acá vemos cómo en el contexto histórico se utiliza la palabra hermano no solo como hermano literalmente, sino como un hermano de familiar cercano o un pariente. Y si por alguna razón alguien lee el segundo pasaje sin tener en cuenta el texto y el contexto histórico, pues puede pensar que Lot sí es el hermano de Abraham y que tenían la misma mamá. Entonces acá pues podemos ver ese claro ejemplo de lo que puede estar pasando cuando se interpreta la Biblia de manera puntual y no se hace pues esta correcta exégesis. Hay Sí, otro ejemplo de... sí, yo quiero dar un apunte ahí, que es que en ese idioma hebreo solo existía una palabra para referirse a primos, a hermanos y a miembros del mismo clan, digámoslo así, que era Aot. Entonces digamos que esa palabra la usaba Abraham con Lot, la usaba Jesús con sus primos, con sus hermanos, pero la misma Biblia aclara de ellos de quién son hijos. Luego dice que ellos son hijos que Santiago y Juan son los hijos del Zebedeo y que no son hermanos de Jesús, como lo que entendemos en el castellano como hermanos. Ahora también hay un ejemplo que está en Hechos de los Apóstoles 7, que es cuando Ananías entró a la casa de Saulo, o sea, Pablo, y le hizo que recuperara la vista. Y entonces el pasaje dice lo siguiente: fue Ananías, entró a la casa, le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús. Acá dice hermano, ¿no? Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces acá se refiere a esto, a Saulo Pablo, no como prójimo, sino como correligionario, o sea, que comparten la misma religión y la misma fe, que pues, o sea, son hermanos, pero en Jesús. Entonces ya pues con este sería un tercer ejemplo de cómo se utiliza también la palabra hermanos. También podríamos mirar en Tobías, que hay uno de los muchos ejemplos del término hermano, para referirse de la misma raza, o sea, de la misma región. Incluso Tobías dice hermanos de raza. Pero bueno, miremos acá en Tobías capítulo 2, versículo 2, que dice lo siguiente. Cuando me presentaron la mesa con numerosos manjares, dije a mi hijo, Tobías, hijo, ve a buscar entre nuestros hermanos deportados en Nínive algún indigente que se acuerde del Señor y tráelo para que coma con nosotros. Te esperaré hasta que vuelvas, hijo, Acá vemos cómo se refiere a que sean de la misma región. Y como dije, Tobías, en este libro de Tobías, en el capítulo 1, versículo 16,
Tobías también utilizan esta expresión, hermanos de raza, que dice lo siguiente: en los días de Salsamansar hice yo muchas limosnas a mis hermanos de raza. Entonces, ya teniendo en cuenta estas referencias bíblicas del contexto histórico, de cómo se utilizaba la palabra hermano, pues por así pasemos a darle una correcta interpretación a los pasajes bíblicos. Porque pues es que esos pasajes que desprestigian la virginidad de María. En el primero, que fue Mateo capítulo 12 del versículo 46, también hay que aclarar algo: que muchas personas utilizan este pasaje para decir que Jesús despreciaba a María. O sea, ¿cómo podría ser posible que Jesús desprecie a María? O sea, esto sería una aberración, ¿no? Y como voy a citar acá un santo, a San Maximiliano Kolbe, que él decía que no tengamos miedo de amar demasiado a la Inmaculada. Nosotros no podremos igualar el amor que le tuvo Jesús, imitar a Jesús es nuestra santificación. Cuanto más pertenezcamos a la Inmaculada, tanto mejor comprenderemos y amaremos el corazón de Jesús. Entonces, pues, o sea, si Jesús amó tanto a su mamá y no fue pecado, pues, ¿qué será de nosotros que somos pecadores, ¿no? Y Jesús, pues, que murió por nosotros, que somos pecadores. O sea, ¿cómo vamos a cuestionar de que Jesús amaba a su madre, ¿no? Bueno, incluso acá ese pasaje, lo que pasa es que también reafirma que, incluso lo que pasa acá es que este pasaje reafirma a María como madre especial de Jesús en todos los aspectos, porque vemos en Lucas capítulo 1, versículo 38, que incluso nuestra hermosa madre está diciendo aquí que ella es la esclava del Señor y que se haga en ella como lo ha dicho el ángel. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Jesús dice que el que haga la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, María cumple con esto. Ella siempre hace la voluntad del Padre. Por ende, reafirma Jesús que ella no es solo grande por haber engendrado a Jesús en su vientre, sino porque ella es la esclava del Señor. También en el otro pasaje nos dice que el pueblo, cuando se refiere a sus hermanos, se refiere directamente a sus apóstoles, o sea, a Simón Pedro, a Santiago, que es el hijo del Zebedeo, y a Judas. Y así que pues no es necesario explicar que María y José no son los padres pues de los apóstoles. Incluso cuando vemos que Jesús entrega a su madre a Juan, ¿no sería más lógico si Jesús, que pues si María y José tuvieran más hijos, Jesús sería el hijo mayor y hubiera tenido más hermanos? Entonces Jesús hubiera entregado a María pues a sus hermanos menores, no al apóstol Juan. Entonces pues podemos concluir que en ese entonces se refería posiblemente, o sea, el pueblo, a parientes cercanos o más o menos a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, seguimos otra vez con lo político dentro de lo religioso, con la pregunta: ¿Jesús era socialista? Bueno, ya hemos escuchado recurrentemente la frase de vende todo lo que tienes, da tu dinero a los pobres y sígueme, o reparte tus cosas entre los pobres. Entonces, pues sí, visualmente un hombre que llega pide que los bienes se repartan entre todos y que todos sean iguales, teniendo todos alimento y oportunidades, de sonar de un modo pues como el socialismo se pinta. Pero esto es porque realmente desconocemos lo que es el socialismo. Para no hacerse las largas, el socialismo es la postura política que pone a la sociedad, vágame la redundancia, por encima de la individualidad. Es decir, toda la gente es más valioso que uno solo. De esta manera buscan una mejoría progresista dentro del Estado, donde todos sean iguales y tengan las mismas oportunidades y riquezas. La idealización de esto viene por el hecho de sentir que hay unos que están encima de otros, ya sea en dinero o en oportunidades. Se cree que mientras más tengan, más puedes o más valen.
Y aunque sí parece lógico, es un poco más complejo que esto. Entonces, sobre el papel, estas ideas se escuchan muy bonitos, querer ayudar a todos compartiendo todo y que todos seamos iguales. Es romántico, es utópico y sí, aunque somos iguales para Dios y todos valemos lo mismo en dignidad y nunca valdrá más un rico que un pobre, nuestras capacidades sí son diferentes y nuestro trato de Dios y el trato de Dios hacia nosotros también es diferente. Igual, el que tiene más, se le exige más. Y aquí empiezan a hacer una opinión un poquito impopular. Jesús no estaba peleado con el dinero. No digo que haya sido capitalista, pero Jesús no tenía una idea contraria hacia el dinero, hacia la gente rica por el mero hecho de ser dinero o que estos hayan sido ricos. Su mejor amigo, Lázaro, al igual que sus dos hermanas, tenían dinero, vivían en Betania. María Magdalena era una persona adinerada. Mateo, el apóstol, tenía suficiente dinero para ofrecer un banquete al Señor. Marcos, que aunque no era un apóstol, era un discípulo, tenía sirvienta. En Lucas 8 encontramos la frase: en su viaje le seguía Juana, mujer de Cusa, procurador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Entonces, ¿podemos decir que a Jesús le gustaba el dinero? Pues no. Jesús no estaba peleado con el dinero, estaba peleado con el modo de vivir donde la gente ponía por encima el dinero que las otras cosas. Jesús vivía y predicaba en pobreza de espíritu, haciendo de lado los bienes materiales, no literalmente, sino poniendo la vida y el amor como objetivo principal. Y esta dualidad la encontramos cuando solo unos les dicen que repartan sus bienes. O sea, no se los dijo a todos sus apóstoles, ni se los puso a todos sus discípulos, sino a esa gente que era considerada como gente que era rica y sobreponía su dinero antes que el bien de los demás. Sin contar, claro, que Dios le ha dado riquezas a muchos personajes bíblicos como recompensa. No digo que siempre sea una recompensa el dinero, pero sí se ha usado bíblicamente. Tenemos a Job con una recompensa después de todo lo que sufrió, y a Salomón, que la recompensa de la riqueza vino porque Salomón prefirió la sabiduría que el mismo dinero. En fin, Jesús no está peleado con las posesiones, pero distingue el poder temporal del poder espiritual y hace énfasis que la vida espiritual es mucho más importante que todo el dinero de la tierra. Y no se trata de derrocar a los que tienen más como el socialismo predica, sino de vivir el amor hacia nuestros hermanos con una sencillez natural y sobria. No somos más que los demás porque tenemos más. Y aunque podamos tener algunas oportunidades distintas, esto no es malo y en nosotros está el poder cambiar situaciones o utilizar lo que tenemos. No es como para que vivan pidiendo o necesitando. Ellos tienen también lo suyo en mayor grado o en menor grado, pero también pueden hacer lo necesario para poder salir adelante y poder darle gloria a Dios con lo que ellos tienen. Bueno, el siguiente tema que quisiéramos, uno de los mitos que más creen los católicos hoy día es que el fin del mundo está cerca, ¿sí? Y fruto de eso, digamos que el origen de este mito es lo que hemos hablado antes en otro podcast, es la herejía milenarista, que es esa creencia inminente del advenimiento del fin del mundo. Pero ¿qué pasa? Que si nos remontamos a la historia de la iglesia,
y del cristianismo, hemos visto que esa creencia la tenían también en otros tiempos. Incluso en la época de San Pablo, él alertó que había gente que creía en la inminencia del fin y y que por estar pensando en otras cosas no trabajaban. Y entonces les decía, el que no trabaja, que no coman. Eso está en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, por eso es importante como cristianos entender lo que nuestro Señor nos dice en varios pasajes del Evangelio. Por ejemplo, Marcos 13:32, donde dice que más del día ni la hora nadie sabe nada. Entonces, cuando una persona viene a decirnos fechas, cuando una persona venga a decirnos fechas o a decirnos que es que ya se acerca, tenemos que entender que esa persona es un falso profeta y que eso no es lo que enseña la iglesia. Entonces, toda esa gente que nos venga con fechas, con citas, debemos rechazarlo, porque la doctrina de la iglesia es que el Señor va a venir como el ladrón, como él mismo lo dijo también en el Evangelio de San Lucas, va a venir en el momento que nadie se lo espere. Entonces, pues la idea es vivir siempre en gracia de Dios, siempre haciendo la voluntad de Dios, para que ese momento pues nos coja preparados. Sí, hay otro tema que siempre, también por lo general, es una cachetada que nos pegan siempre, y es cuando empiezan a decir, pero las riquezas del Vaticano, que porque el Vaticano no vende las cosas, o que porque el Papa no vende las cosas que tiene para acabar con el hambre del mundo. Entonces, pues primero miremos, antes de hablar sobre este tema, cuántas instituciones sostiene la Iglesia Católica a nivel mundial. Pues bueno, yo saqué esta información de Wikipedia para que cualquiera lo pueda corroborar si quiere. Y dice, la Iglesia cuenta con 687.282 centros de educación, y estos educan a 55.440.887 niños y jóvenes alrededor del mundo. En términos de salud, cuenta con 117.000 centros de salud, o sea, hospitales, clínicas, casas de alojamiento para huérfanos, y 18.000 dispensarios y 512 centros para la lepra. Y tiene 100 organizaciones que se encargan de repartir limosnas alrededor de todo el mundo. También se ocupan de los ancianos y de los discapacitados con 13.933 centros de atención, sin contar incluso cuando hay catástrofes ambientales, que las organizaciones católicas siempre son las primeras en atender estas necesidades. Por ejemplo, ahorita con lo del COVID, pudimos ver ejemplos o que se mostraron fotos de esta organización Charitas, creo que se llama. Bueno, no sé si está bien decirlo así o como... Ustedes me corregirán. Entonces, Caritas. Sí, pues, sí, Caritas. Bueno, Caritas. Entonces, ahora también, pues, mire, ¿qué es lo que tiene el Vaticano? ¿O qué solventaría si vendiera lo que se supone que puede vender? Porque, pues, en realidad no se puede vender nada. O sea, la gente habla sobre riquezas y se están imaginando, pues, un tesoro del pirata o cuartos llenos de monedas, yo qué sé. Pero lo que en realidad cuando la gente pues dice esto, se refieren es más bien a un patrimonio cultural de la humanidad, o sea, a obras de arte. Es como si, no sé, como si los museos se dijeran, vendamos todo lo que tenemos y ya, y dejemos esto a unas solas personas, y eso, o sea, y que solo unas personas puedan apreciar esto y solo unas personas puedan tener como eh, estas obras, estas obras o estas partes de la historia, ¿no? Entonces, así de ridículo es lo mismo como si acá en Colombia se vendiera el Museo del Oro o el Museo de la Moneda y ya, o sea, entonces simplemente no se solventa nada. Incluso hay, según estadísticas, que dice que si el Vaticano vendiera todo, o sea, todo lo que tienen, o sea, supuestamente todas esas cosas que se pueden vender, solo solventaría la pobreza en el mundo por 3 días, o sea, solo 3 días. Y pues el resto del año y de la vida, pues, ¿qué va a pasar con eso? Pues nada. Igual, pues, todos sabemos que para acabar con la pobreza que atormenta este mundo, pues esto no depende del Vaticano ni del Papa. Esto en sí depende de los gobernantes de este mundo, pues que aprendan a gobernar con rectitud pero como todos se lo roban, pues entonces obviamente siempre va a haber pobreza. Además que lo más gracioso de esto es que siempre la gente que apunta y señala, que dice nada, que es que porque no venden las cosas, o es la misma gente que nunca ha dado ni un centavo o nunca ha apoyado alguna causa de la Iglesia Católica, pero sí se sienten con la autoridad de exigir alguna retribución o sienten que la Iglesia les debe dinero incluso.
Y pues la realidad es que nosotros pues en sí, o sea, las personas o nosotros mismos como católicos, hay veces no hacemos nada. Y si nos comparamos con la Iglesia Católica, o sea, con todo lo que hace la Iglesia, somos un cero a la izquierda en una gran fila de muchos ceros, de todo el trabajo que hace la Iglesia Católica y le aporta a este mundo. Y si con las ideas sobre el Vaticano, muy probablemente hayamos escuchado que Constantino fue el primer papa, después de que fundó la Iglesia Católica en el 313. Se dice que Constantino fue el primer papa, ya que a partir de ese momento la Iglesia Católica empezó a ser legal. Recordemos que en los tiempos antiguos las religiones que no estaban apegadas a los cánones romanos o bajo ciertas leyes romanas eran pues castigables. Sí hay algo que hay que agradecerle a Constantino además de esto, y es que gracias a él, además de haber habido ley de libertad de culto, cuando él se convirtió, empezó a expandir el catolicismo y sí le dio una sede, pero repito, no significa que él haya fundado algo que 300 años antes ya existía. Aquella época era una fábrica de mártires. Los romanos veían como un espectáculo como los católicos y básicamente cualquier otra religión que no fuera judía o romana eran empalados, quemados, crucificados e incluso comidos por leones. Y eso se mantuvo por muchísimo tiempo, hasta que este emperador detuvo todas las persecuciones. Como les digo, no nomás era el cristianismo, también el budismo estaba prohibido. Y así declaró el edicto de Milán. Constantino se convirtió en el catolicismo y aportó su dinero y su evangelización para hacer crecer la iglesia. De hecho, se cree que la iglesia pudo haberse extinguido si no fuera por la aparición de Constantino y su legalización, pues los cristianos cada vez eran menos. Pero Constantino se convierte y hay un boom, porque el catolicismo se vuelve la iglesia. Constantino se convierte al catolicismo y aporta su dinero y evangelización para hacer crecer la iglesia. Incluso se dice que la iglesia se había diezmado de tal manera en la que si Constantino no hubiera aparecido legalizando las creencias cristianas, no se hubieran expandido por toda Europa, pues se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Pero otra vez, la Iglesia Católica ya existía casi 300 años antes de la llegada de Constantino. De hecho, teníamos 31 papas antes de que se hiciera el edicto de Milán. Y aunque sí existió o sí han existido papas con el nombre de Constantino, estos no aparecen hasta 5 siglos después, o sea, 500 años después de que Constantino emperador aparece en los libros de historia. Hay otro bulo que también creen mucho los católicos y que nos dicen mucho, y sobre todo para justificar el tema de no tener contra la familia, de la no tenencia de hijos, es el tema de la sobrepoblación. Entonces, está el mundo sobrepoblado, pues hay un estudio del Research Center que se llama Perspectivas de la Población Mundial. Ahí dice que a partir de 2021 la población en Europa va a comenzar a descender y en Latinoamérica a partir de 2050. Entonces digamos que hoy día el problema de salud pública que hay en muchos países no es el exceso de personas o de la natalidad, sino su falta de nacimientos. Vemos como países como por ejemplo Japón, Suecia, Finlandia,
han hecho campañas fuertísimas para promover que la gente tenga hijos. Y en el caso de los países de Europa y en Estados Unidos y Canadá, el tema se ha logrado aliviar un poco con la migración, pero en el caso de países asiáticos que no les gusta mucho la migración, el tema ha sido más complicado. Y el que inició con estos temas fue un señor el que inició con este mito fue un señor llamado Paul Ehrlich, quien escribió un libro que se llama La bomba poblacional. En este libro, escrito en la década de los 50, comenzó a difundir este temor. Y él decía que para el año 2000 ya no iba a haber recursos. Y vemos como en esta época, no solamente sí hay recursos, sino que nunca en la historia los alimentos habían sido tan económicos como lo son hoy día. Y como tantos países producen alimentos y se podría acabar con el hambre del mundo si se produjeran en justicia social. También digamos que hay una percepción antihumanista en este nuevo ecologismo que se da hoy día. Y esa perspectiva antihumanista lleva a ver al ser humano como una boca que hay que alimentar, pero resulta que un ser humano tiene también cerebro, tiene manos para trabajar. Entonces digamos que traer una persona nueva a este mundo es darle una esperanza al mundo, es darle una esperanza a la humanidad y aunque algunos recursos se puedan agotar, estos recursos siempre van a ser reemplazados. Por ejemplo, hoy día ya estamos viendo cómo estamos pasando del petróleo y del carbón a energías limpias y renovables que han sido frutos de la inteligencia de las personas. Y asimismo, los recursos que se van a... Hay un teórico de la Universidad de Bilbao, en España, tiene unas conferencias muy interesantes sobre lo que es una doctrina en derecho ambiental, que es el intercambiacionismo, o el intercambio de bienes, que es que un bien que se está agotando pues puede ser sustituido por otro. Entonces digamos que ese señor Paul Ehrlich hizo su libro, pero no hizo ningún estudio ni se fundamentó en nada para el tema de la sobrepoblación. Y esa idea la compraron muchos hasta el día de hoy. Hoy día muchas personas siguen creyendo que el mundo se encuentra sobrepoblado y incluso se burlan de las familias numerosas y las menoscaban, cuando esas familias católicas numerosas son la esperanza para la humanidad, porque pues hoy día ya muchos son los que no tienen hijos. Otro tema también así que es de debate, que muchas veces cuestionan y que salen con algunos pasajes bíblicos, es sobre la cuestión del domingo y del sábado, ¿no? Pero pues primero entendamos por qué nosotros como católicos tenemos el día domingo, del mismo nombre de domingo, que incluso de latín significa dies dominica, o sea, día del Señor. Y luego examinemos nosotros, los que somos cristianos, o sea, los que seguimos a Cristo y conmemoramos a Cristo, que observamos en Marcos capítulo 16, del versículo 1 al 20, que nos habla sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que dice lo siguiente: pasando el día sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. O sea, acá dice, pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsarle. Entonces, después de esto, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 7, dice lo siguiente: y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente. Entonces dice el primer día de la semana, o sea, el primer día de la semana supuestamente sería el domingo, porque para ellos el último día era el sábado. Entonces el primer día sería el domingo. Entonces acá tenemos por qué nosotros como católicos, el día más importante para nosotros para guardar el día del Señor es el domingo. Abortar es un acto de piedad. Hemos escuchado muchos pretextos a lo largo del tiempo en el que van diciendo por qué ciertas medidas progresistas son mejores, son empáticas y son piadosas. Y yo pienso que en la cuestión del aborto no hay pretexto más aberrante que pensar que es un acto de piedad. ¿A qué grado hemos tenido que llegar para creer que
un asesinato es una muestra de amor, especialmente cuando la vida no está en las manos de su dueño. O sea, no es como decir, mátame porque ya no quiero vivir, y ay, pobrecito, sí, mátenlo, y pum. Ni alguien que da la vida por otra persona, no, literalmente es una persona que no tiene, pues, la decisión en sus manos si vivir o no vivir, y le arrebatan la vida. No estamos hablando de un suicidio, de algo que haya querido él. Hemos llegado a desprestigiar la vida humana y creemos que la vida tiene un valor dependiendo de las condiciones con las que se nace. Es decir, pues, los que tienen más oportunidades son más dignos de vivir que otros, y las personas que no tienen una vida como debería de ser no son dignos. Es como decir que, ay, pobrecito, voy a salir a la calle y voy a matar a los que son pobres, porque pobrecitos que vivan así. Hemos olvidado completamente el valor de la vida humana, sobreponemos las condiciones en las que nacen y pensamos que sus posesiones o que sus aparentes oportunidades son más importantes que ellos mismos, y disfrazamos estas creencias como piedad. Entonces decimos, ay, qué feo, este niño no va a tener las condiciones necesarias para tener una vida digna, hay que matarlo, qué buena gente soy. Y pues no, las condiciones de vida no definen lo que somos. Y en la historia, tanto actual como en los cuentos más antiguos, vamos a escuchar sobre personas que eran pobres e hicieron algo, o pasó algo, o desarrollaron algo, o crearon algo, y pudieron salir adelante, convirtiéndose en grandes personas, en grandes empresarios, en grandes políticos, en reyes, en muchísimas cosas. O sea, la manera en la que nacieron, las circunstancias que tuvieron en sus primeros años de vida, no determinaron quiénes eran ni qué iban a hacer en el futuro. Y muchos suelen quejarse de que nosotros como Prohibida olvidamos a los niños ya que nacen. Entonces dicen, sí hacen parir a la mujer pobre y ya que nacen se olvidan de ellos. Pero realmente no, las organizaciones pro vida y muchas organizaciones de la Iglesia Católica, así como muchas organizaciones no católicas, apoyan a las familias que son de bajos recursos o son de recursos medios. E incluso también los hay de recursos altos, aunque realmente no necesiten este apoyo. Y tienen programas de ayuda como escuela para padres, cursos donde se les enseña a las madres solteras a realizar trabajos, a realizar manualidades. Hay escuelas gratuitas para niños, hay muchos programas de gobierno, y realmente la gente que tiene escasas oportunidades sí tiene apoyos tanto de gobierno como de otras entidades, pero nos vamos quedando con lo que estamos leyendo en internet, nos vamos quedando con lo que escuchamos, con los ataques que nos dice la gente que realmente no conoce la iglesia, y nos vamos haciendo daño en nuestras propias ideologías. Entonces vamos creyendo que realmente es preferible morir que ciertas condiciones que no son aptas. Y la verdad, esta es una cuestión que siempre me he hecho. La gente que por la que se busca abortar o la que busca abortar no es la gente más pobre realmente. Es la gente de un estatus económico medio o alto, y las personas de un estatus bajo económicamente hablando pueden tener un chorro de hijos y no sé cómo le hacen, porque logran mantener a todos.
y de alguna razón le puede faltar cualquier cosa, pero tienen celular. Entonces quizás el problema no está en el número de hijos que tienen, sino en la educación que los padres puedan ejercer sobre sus hijos y las responsabilidades que toma la gente que tiene dinero o no tiene dinero para poder educar y mejorar la vida. Sí, Alejo, hace unos, casi como para complementar, es que me llamó mucho la atención lo que dijiste, y es que hace unos días yo leí un artículo sobre esto, sobre la pobreza. Entonces decía que la gente tiene una perspectiva muy contraria a la pobreza. Por eso, por ejemplo, colocaba un ejemplo de o sea, que nosotros pensamos que porque una persona, o la gente, o bueno, sí, nosotros en general pensamos que porque alguien es pobre, no merece tener, por ejemplo, un buen celular o no merece tener un televisor de 60 pulgadas. Por ejemplo, acá hace poco pasó lo del día sin IVA, entonces mucha gente salió a comprar un poco de cosas y pues decían, oiga, pero ¿cómo es que están comprando un poco de cosas si no tienen, si supuestamente no tienen dinero para comer ni nada? Pero simplemente es esa visión que uno tiene de que pues la gente pobre pues no necesita entonces un televisor o un celular, o que porque si usted está pasando alguna necesidad o si usted no tiene que comer porque más bien no vende todas sus cosas y más bien con eso compra comida. En realidad lo que el estudio votaba era cosas totalmente diferentes, que uno antes cuando ayuda más a una persona pobre, esta persona se motiva más incluso en salir adelante porque usted le está brindando una oportunidad y unas posibilidades de mejorar totalmente. Por ejemplo, colocaban el ejemplo de que si una familia pobre aspiraba a irse a un barrio más seguro, que era un poco más costoso, que pues esto iba a estar mal porque dejaban de priorizar cosas como por ejemplo la comida o algo así, o porque la renta iba a ser más costosa. Pero entonces ahí ya descartarían que la seguridad que ellos tuvieran viviendo en ese lugar era una prioridad, sino que es primero la comida más no la seguridad. Viendo que si una persona pues vive en un barrio que es muy peligroso, pues lo pueden matar y atracar, entonces ¿qué provecho sería esto? Incluso con la salud. Si una persona pobre quiere acceder a algún seguro más costoso que le cura mejor las necesidades, que tampoco eso está bien y tampoco se ve correcto porque debería priorizar o no sé, la comida y cosas muy básicas. Entonces, que esto es como una visión que nosotros también tenemos muy errada sobre la pobreza y las prioridades que ellos deberían de tener. Como un dato curioso, hace unos días trabajando en la tesis, revisé los datos del INEGI. El INEGI es la empresa que censa aquí en México. Entonces descubrí que en mi estado el 97% de las personas entre niños y adultos usaba un teléfono celular, pero solo el 50% tiene acceso a internet y un 80%, entre 80 y 90, no recuerdo bien el número, a todos los servicios necesarios en su casa. Si tomamos en cuenta que las familias pobres son las que más hijos tienen actualmente, podemos decir que es más probable que gente pobre tenga más de este tipo de dispositivos que realmente no son necesarios, pero se ve más comúnmente ahora que antes en niños, que la gente pues con una facilidad económica. Pues sí, pero igual, mira, el estudio que yo leí decía que, por ejemplo, que muchas veces pasa eso, que nosotros miramos como, pero si es pobre porque tiene tantos celulares y todo eso. Pero entonces el estudio decía que pues si ellos venden el celular, que pues entonces cómo van a adquirir oportunidades para que alguna empresa los contrate más rápidamente si no tienen cómo contactarlos. Entonces era como algo así muy contradictorio de la una cosa a la otra o sea, de las causas. Pero bueno, eso sí ya Sí, y lo sí, dejamos en cada quien. sí, eso es verdad. Y digamos que este mito el que habla Alejandro tiene mucha relación con el tema del clasismo, ¿no? De menospreciar a las personas. Porque claro, ellos dicen que es que el aborto, que es para los, que es un acto de piedad, porque
se elimina la pobreza. Entonces ellos están diciendo como matar, como le están diciendo al pobre, oiga, su vida no vale, ¿sí? Su vida no tiene sentido cuando es una visión antihumanista porque no se ve al ser humano como ese ser que es capaz de tener inteligencia, capaz de cambiar su realidad, ¿sí? Y no se está teniendo en cuenta muchos aspectos. Y lo que dice Alejandro también es totalmente cierto, en su mayoría abortan en las personas de los estratos medios y altos, y en los estratos más bajos es donde más se aprecia a los hijos y la vida en general. Incluso lo que dice Alejandro también es muy relacionado con esto de la sobrepoblación, ¿no? Porque, ay, es que es mejor matar a los hijos porque es que ya llevamos mucho en este mundo y van a llegar a sufrir porque ya no hay cosas. Sí, claro, incluso Chesterton tenía una frase muy interesante, el escritor Gilbert Chesterton. Él decía como, si tú crees en la sobrepoblación, ¿qué garantiza que tú no eres parte de esa sobrepoblación? Entonces, estos intelectuales, ellos siempre dicen que es que estamos sobrepoblados, pero entonces, ¿por qué no empiezan por ellos mismos? Otro mito que es muy relacionado a este tema que estamos hablando es el de, no sé, yo creo que más de uno aquí ha visto alguna imagen de esas, de que los países pobres son donde más se practica la religión y en los países ricos es donde menos se practica la religión. Y entonces concluyen que por ese motivo los países ricos son ricos y los países pobres son pobres, y que la religión representa como un freno al desarrollo económico y a la prosperidad. Y pues vemos que esto no es cierto del todo. Por ejemplo, Estados Unidos es el país donde más se practica, es uno de los países desarrollados donde más se practica la religión. ¿Sí? Y claro, esto es en algunos países como Dinamarca, Suecia, hay índices bajos de práctica religiosa, pero es una cosa que ha sido consecuencia de la otra. Hubo políticos en Europa que, siendo católicos, como hablábamos al principio de este podcast, hubo políticos en Europa que lucharon por cambiar esa realidad de pobreza después de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a eso adquirieron la prosperidad económica, y lo que pasa es que la prosperidad económica, digámoslo así, nos vuelve complacientes y autosuficientes. Entonces muchas personas de ellas abandonaron la fe, pero eso es una relación totalmente falsa. Es una relación totalmente falsa porque hay muchos países ricos que tienen mucha práctica religiosa. Y en otro podcast también hablábamos de lo que pasa con Corea. Corea es un país donde mucha gente que es muy rico y mucha gente se está volviendo católica. Tan así que incluso envían sacerdotes a muchos países del mundo. Y aquí en Latinoamérica, por ejemplo, en la diócesis de San Martín, el obispo de esa diócesis es un coreano. Y aquí en mi ciudad también hay un párroco coreano de un barrio cercano. Entonces, pues, ellos ya tienen tantas vocaciones que exportan vocaciones afuera de Corea. Y es muy interesante eso porque se tiene esa concepción y eso es falso, de que la religión es solo para los países pobres. Otro tema, sí, también es sobre María Magdalena, y si María Magdalena era novia de Jesús o esposa de Jesús. Y esta supuesta teoría tiene origen, es en libros ficticios de historia, en los años 80, donde dicen que Jesús sí mantuvo una relación con ella y que tuvieron hijos, y que hay un linaje supuestamente oculto de Jesús. Y pues esto también se ve mucho en libros de este autor del Código Da Vinci, ¿no? De Dan Brown. Pero pues bueno, estos autores solo toman cosas, como vimos en el Código Da Vinci, el que ha tenido la oportunidad de leerlo, que solo toman, digamos, algunas bases históricas y manipulan algunas, y así crean sus libros. La verdad, esto se ha utilizado también para tildar a la Iglesia Católica como machista por falta de protagonismo de la mujer en la Biblia, y para cuestionar por qué las mujeres no son sacerdotisas, o que María Magdalena también, que fue como la discípula más amada, y que si Jesús la amó tanto, entonces ¿por qué no hay un libro de ella? Incluso hay gente que alega que hay un evangelio de María Magdalena. Cosas por este estilo son también, pues, como ya hemos dicho antes, son parte de la corriente modernista que mezcla con el feminismo para hacer que Jesús se vea como un ser del común. Y otra cosa que solemos confundir, bueno, hemos escuchado muchas veces la historia donde le llevan a Jesús a una mujer y le dicen, la encontramos en el adulterio, ándale, lapídala. Y a Jesús dice, aquel que no haya pecado, que arroje la primera piedra. Conocemos esa historia y rápido pensamos en María Magdalena, pero no tiene que ver una mujer con la otra. Solemos fusionar estos dos personajes quizás porque
pues ambos son mujeres. María Magdalena, no se saben ciertas cosas de su vida y tratamos de irlo juntando. Qué pena te interrumpo, Alejo. ¿Sabes por qué es esa visión como distópica que tienen de María Magdalena? ¿Por qué? Por todas esas por las películas de Hollywood. Tú miras las películas de Hollywood y verás que está hecha esa mala interpretación y tienen esa María Magdalena como una prostituta. Échale, analízala y verás que es por ese lado. Suena lógico. Y como decía, no existen razones reales y bíblicas para poder decir que son la misma persona. Recordemos que la mujer adúltera únicamente aparece en el libro de Juan, a partir de su 8º capítulo, y en ningún momento se revela su nombre, ni siquiera se revela si realmente era adúltera. Esto especialmente lo digo porque le llevaron a la mujer tratando de tenderle una trampa a Jesús. Los judíos querían que Jesús dilapidara a esta mujer porque así lo dice la palabra, y obviamente no lo hizo. En un momento distinto aparece María Magdalena. Ella tiene una historia un poquito diferente en el contexto bíblico. Ella estaba poseída por 7 demonios. Y se aparece por primera vez en el Evangelio de Lucas, donde pues se explica eso y se explica que era una mujer con recurso económico. Esto es un poquito más apegado a lo que había contado antes. Entonces, las similitudes no dan en nada como para decir, son la misma persona. Sí existen algunas teorías, pero no son lógicas. Por ejemplo, dicen también que es porque Magdalena significa cabello trenzado, y las mujeres que usaban el cabello trenzado eran las mujeres que se dedicaban explícitamente a eso. Pero tenemos que recordar 2 cosas. La primera es que las mujeres que se dedicaban a eso no podían ser vistas porque eran pues, personas que eran dilapidadas. La otra razón por la que no podría hacer eso es porque la misma Biblia explica que venía de Magdala. Otros atribuyen que la posesión se refería a los demonios pues carnales y que el número 7 era metafórico, pero en el Evangelio rara vez se habla de metáforas, sino es que el mismo Jesús es quien dice las metáforas. Entonces no existe una razón real, bíblica o algún contexto histórico para poder decir que estas 2 personas son la misma. Incluso es más posible que María Magdalena tenga más parentesco con María, la hermana de Lázaro, meramente por la situación geográfica, pero aún así no existe relación entre ninguna de estas 3 Marías. ¿Sabes qué? Sí te debo y voy a ponerme como tarea. Voy a buscar las películas estas de Hollywood donde está como esa interpretación errónea de que María Magdalena era como como una prostituta. Si no estoy mal, creo que esa escena también sale en La Pasión de Cristo, esta de Mel Gibson. Pero voy a buscar bien y te corroboro esa información en el próximo podcast. Muy bien. El siguiente mito o el siguiente bulo, digámoslo así, viene del tradirrupturismo, que es aquellos que se han separado de la iglesia, luego el que no aceptan el Concilio Vaticano II y las enseñanzas dogmáticas que el Concilio Vaticano II tiene. Muchos dicen que el Concilio Vaticano II es un tema pastoral, pero es mentira, porque el Concilio Vaticano II tiene 2 constituciones dogmáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que son de estricto seguimiento por parte de los católicos. Entonces, cuando un católico se opone al concilio,
está rompiendo con la iglesia, igual que como lo hizo Lutero o como lo hace como lo hizo cualquier otro de los herejes en la historia de la iglesia. Y una de las cosas que ellos más atacan es con el tema de la misa en latín. Ellos dicen que la misa romana, el rito romano, de su forma extraordinaria, es más válida que las otras formas de celebrar la misa. Lo que ellos no saben es que es el Papa el que tiene la potestad de hacer las reformas litúrgicas. Porque él, en cabeza de él, está la tradición de la iglesia. Él es el tradens, lo que llamamos el tradens, ¿no? Que es muy importante en la traditio. Y lo que otra cosa que ellos no saben es que existen más de 30 formas válidas de celebrar la misa. Entre ellas las más antiguas son el rito copto y el rito armenio, que tienen 1700 años de antigüedad. Entonces, si la misa más valiosa es la más vieja, pues entonces esa sería la mejor misa y estas personas ruptistas deberían ir a escuchar la misa en el rito copto y no la misa en latín, que de hecho sufrió una reforma también en la década de los 60. Entonces, esta misa arranca hace 4 siglos de antigüedad, pero en los años 60 también tuvo una reforma. Entonces, no es ni la más antigua, ni es la misa de siempre, ni es la misa de todos los santos, como ellos dicen. Es una forma válida y muy bonita, sí, de participar en la misa, me incluyo, que soy parte de los que participamos de ese tipo de misa, pero no podemos por eso menoscabar los otros ritos que hay en la iglesia y las reformas litúrgicas que se han hecho en la iglesia, fruto del Concilio Vaticano II. Otra también pregunta que va muy relacionada con los protestantes es la siguiente: ¿por qué los católicos llaman padre al sacerdote si la Biblia lo prohíbe? El pasaje bíblico dice lo siguiente, de Mateo 23, del versículo 8 al 10. No os dejen llamar maestro porque solo un maestro tienen ustedes, y todos ustedes son hermanos. Tampoco deben decirle padre a nadie en la tierra, porque un solo padre tienen, el que está en el cielo. Y deben hacerse llamar jefe, porque para ustedes Cristo es el único jefe. Para poder entender esto, hay que seguir con lo que dice la Biblia, con lo que sigue, que dice lo siguiente: pero el más grande de ustedes que se haga el servidor de los demás, porque el que se hace grande será rebajado y el que se humilla será engrandecido. Entonces, acá lo que se quiere prohibir es la actitud de superioridad con relación al prójimo, no es el uso de las palabras maestro, padre y jefe o las funciones correspondientes. De hecho, si examinamos toda la Biblia, vemos cómo se utiliza la palabra padre en el sentido biológico, pues honra a tu padre y a tu madre, en Lucas capítulo 18, versículo 20, en Efesios 6, versículo 1, que dice: hijos obedezcan a sus padres, y en el sentido espiritual, en Lucas capítulo 16, 24, Padre Abraham, ten piedad de mí. En Gálatas capítulo 4, versículo 19 dice lo siguiente: hijos míos, de nuevo sufro por ustedes dolores de alumbramiento hasta que Cristo haya tomado forma en ustedes. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 11 al 12, dice lo siguiente: como un padre hijos, cada uno de ustedes los exhortábamos, alentábamos, conjurándolos a que vivieran de una manera digna de Dios, que los ha llamado a su reino y gloria. El siguiente mito es una creencia nacida de los protestantes. Es que los gigantes de la Biblia son híbridos entre demonios y hombre. Suena muy fantasioso, de hecho, ya que lo digo en voz alta, pero si le preguntas a un protestante, muy probablemente te diga que los gigantes que aparecen en la Biblia son los hijos de los ángeles caídos y los humanos. Entonces serían, pues, mitad demonio. Sencillamente por una única cita que aparece en Génesis 6, 4. En ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después.
cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Estuve checando con otras traducciones y las palabras de esta cita no cambian mucho. El contexto no suele cambiar mucho entre traducción hasta que nos vamos con las Biblias protestantes. Pero algo que me llamó la atención es que lo único que cambia es la palabra Nefilim, que podría traducirse como derribadores. Este nombre aparece también en Números 13:33, donde se hablan de los hijos de Anak, pero no son mencionados en otro momento, no lo mencionan, por ejemplo, cuando pelean contra Goliat, ni los mencionan cuando cuando se acercan a los gigantes en los tiempos de Moisés en Deuteronomios, ni en el libro de Baruch, a pesar de que sí se sigue hablando de gigantes. Las malas traducciones las pude encontrar a partir de cierta Biblia, de la Reina Valera de 1960. Estuve comparando también Biblias protestantes. Entonces, esta Biblia explica que ellos son los hijos que los gigantes son los hijos de las hijas de las hijas de Dios y los hijos del hombre. Pero ¿quiénes son estos hijos e hijas de Dios y del hombre? Los hijos de Dios eran los hijos de Adán, y toda su prole. Recordemos que Adán y Eva fueron pues desterrados del paraíso y tuvieron que vivir una vida mortal dentro del paraíso. También recordemos que Caín tuvo una vida mortal fuera del paraíso. De hecho, Caín se casa fuera del paraíso. Y la misma palabra dice que sus familias pues proliferaron, que se casaron con los que habían fuera de ahí. Cuando Caín sale del paraíso, le dice a Dios, oye, me van a matar. No, yo pondré una seña en ti para que te protejan. Explicando que había gente fuera de los jardines del Edén. Entonces, si estas personas formaron una familia y conocían básicamente de cara a Dios, lo más normal y lógico es que también les hablaran de Dios, que les enseñaran sus ideas y las costumbres de una religión protoabrámica. Este concepto me lo acabo de inventar, pero me refiero a la existencia de un solo Padre, creador de todo, quien ama a su creación y busca la bondad en ellos. Entonces, si suponemos que existen la raza, que podríamos decirlo así, como los descendientes de Adán, podríamos decir que ellos son los hijos de Dios, no explícitamente ángeles, mucho menos demonios. Y los hijos del hombre podemos representarlos como la gente que era completamente ajena al paraíso. Sí, digamos que ahí yo puedo añadir. Dime. ¿Y tú? La verdad, casi me muero convencido de que sí existían los gigantes. No, es que los gigantes sí podemos decir que existieron. Incluso podemos decir que fue una raza, quizás no que medían lo mismo que una casa, pero sí que eran una raza de más de 2 metros, de una altura promedio más alta que lo promedio. Sí. Sí, eran personas un poco como Goliat, por ejemplo, que medía como 2,5 metros, pero no un despropósito de un gigante como los cuentos de los hermanos Grimm o algo así, de seres de 30 metros, no, eso sí no. Y digamos que sí es importante aclarar que lo explica, por ejemplo, Santo Tomás, doctor de la Iglesia, el pastor Hermas, que es padre de la Iglesia, o lo explica también exorcistas modernos, como el padre Fortea en su libro La Suma Demoníaca.
que los ángeles son espíritus, tanto los demonios como los ángeles santos, y que por tanto ellos no tienen material genético, no pueden engendrar. Y que incluso el anticristo cuando venga va a ser hijo del diablo, pero en un sentido espiritual. O sea, ellos no tienen forma de procrear hijos. No, no, Dios no les ha dado ese poder, digámoslo así, solo se lo ha dado al ser humano. Ellos no tienen esa facultad porque no tienen material genético ni tienen cómo hacerlo. Para ellos es imposible hacerlo. Entonces, eso va ahí. Oye, Francisco, entonces una pregunta que pues no sé Claro. si me lo puedes responder, si no puedes después. Entonces, ¿cómo sería eso de los incubos y los sucubos? No, pues eso no es, digámoslo así, doctrina de la iglesia, pero puede Ujú. decirse que son espíritus que, digámoslo así, eso lo explica el padre Fortea, la suma demoníaca, son una especie de demonios que atacan en áreas de la sexualidad humana, pero repito, o sea, ellos no, incluso ni siquiera lo que más podrían hacer es engendrar con material genético de otras personas, pero ellos mismos no tienen material genético, ¿sí me hago entender? Ni tienen Correcto. posibilidad de engendrar hijos. Otra cosa es, bueno, ahorita viene otro tema muy relacionado con lo que acaba de decir Alejandro, es el tema de Adán y Eva. Del modernismo viene la creencia de que Adán y Eva no existieron, o que Adán y Eva fueron pueblos. Esa es una idea modernista que se ha metido en la iglesia, pero según la doctrina de la iglesia, Adán y Eva no son una fábula, sino que son seres reales, debido a que el origen del pecado original fue de carácter individual. Es decir, no fue cometido por un grupo colectivo, sino por personas de manera personal. ¿Sí? Entonces, si le quitan cuando le quitan este carácter personal al pecado original, están negando esa doctrina y por tanto están haciendo inútil la venida de Jesús a la tierra, que de hecho para el modernista la venida de Jesús a la tierra es totalmente inútil, ¿sí? Porque pues él no cree en muchas cosas. Esta información la pueden corroborar en la Constitución, esto está en la Constitución Dei Verbum y en la encíclica Humanae Generis, que son doctrina de la Iglesia. Recordemos que una encíclica es doctrina de la Iglesia. Adicionalmente, estudios hechos en 1995 sobre cromosomas de 38 grupos étnicos diferentes alrededor del mundo arrojaron datos estadísticos de que descendemos de un solo hombre. Por tanto, la creencia de que esto es una fábula no solo es errada, sino también contraria a la genética. Y ahí me permito también hacer una corrección a Alejandro, porque una corrección a lo que dijo Alejandro en cuanto a que ya había personas fuera del Edén. Esto es falso. La humanidad venía ahí, sino que lo que pasó fue que Dios lo quiso proteger a él de cosas exteriores, como bestias, inclemencias del clima, y ya los hijos como lo que sí es cierto es lo de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de Dios, pues eran la descendencia, digámoslo así, de Set y de los otros hijos que tuvieron Adán y Eva después. Y posteriormente los hijos que tiene Caín con alguna otra mujer de la descendencia de Adán y Eva, son lo que llama la Biblia las hijas de los hombres, porque no estaban como en esa misma comunión con Dios, a pesar de que ya todos habían caído. ¿Sí? A pesar de que ya todos estaban en la tierra, habían unos que tenían, como hoy día, unos que tenían una relación más cercana con Dios que otros. Entonces, pues lógicamente los pueblos que habían descendido de Caín eran más alejados de Dios y tenían una visión de Dios un tanto distinta. Entonces, de la unión de estos dos pueblos sale, por decirlo así, este grupo de personas que tienen una altura en promedio más alta, porque en sí es como la unión de dos formas genéticas bien diferentes, porque pues al principio ellos tenían su descendencia entre ellos mismos. Yo siempre me imaginé, creo que estamos haciendo mucho tiempo, pero voy a tratar de hacerlo más conciso. Siempre me imaginé que cuando explicaba que había gente fuera, porque dice, ellos me van a matar, era algo así como que la gente no era completamente humana, Homo sapiens, como lo era Adán y Eva, como lo era él mismo, sino que había salvajes, como cavernícolas. Hay que recordar que hubo una raza de cavernícolas, no me acuerdo cuál fue, que convivió con los Homo sapiens hasta que estos se fueron diezmando y solamente quedaron Homo sapiens. Claro, pero digamos que lo que no tenían, digámoslo así, eran como una raza, puede ser de simios o de bestias, pero no tenían la semejanza de Dios, digámoslo así, no tenían las potencias del alma
memoria, inteligencia y voluntad. Y también dice, una vez le hicimos esta pregunta con Michael, a un sacerdote de la comunidad de los Santos Ángeles, de la Santa Cruz, y él nos explicaba que podía referirse también a los ángeles caídos, a los demonios, que en el Antiguo Testamento también ellos mataban gente. Y por ejemplo, en el caso de Lot, el que mató a los hijos, perdón, de Job, el que mata a los hijos de Job, pues es el demonio, y eso lo explica la Biblia. Entonces, pues también hubiera podido ser presa de los demonios. Pero en sí, que hubiera otra raza con memoria, inteligencia, voluntad, creada a imagen y semejanza de Dios, eso no es doctrina de la iglesia. Sí, o sea, no hace parte de la doctrina de la iglesia. Ok. Siempre me los imaginé como salvajes, como animales. Sí, yo también pienso que eran animales o incluso ángeles caídos. Que acá se ve tanto pues la importancia de que la iglesia siempre sea tan sabia y que siempre pues haya algo ya preestablecido y que pues la iglesia siempre tiene la verdad, porque pues imagínense nosotros tres sacando nuestras propias conclusiones imaginarias de lo que se nos viene primero a la cabeza y sacando conclusiones pues erradas cada uno, ya hubiéramos hecho cada quien pues nuestra propia secta. Bueno, otra cosa que por lo general siempre pues preguntan es por qué los católicos nos arrodillamos y si es pecado arrodillarse delante de alguna persona, por ejemplo el sacerdote, pero pues esto obviamente sí va a ser pecado, pero cuando uno piensa adorar a esa persona, pero si solo se trata de una señal de respeto, pues no es pecado. Entonces hay este pasaje bíblico de Segunda de Reyes, de Segunda de Reyes, sí, capítulo 4, versículo 27. Llegó hasta el hombre de Dios y se abrazó a sus pies. Entonces se acercó Dios mío, Gehazi, para separarla. Pero el hombre de Dios le dijo, déjala, porque su alma está amargada, y Yahvé no me lo hizo saber, ni me lo ha revelado en motivo de su pena. Entonces acá vemos cómo es dependiendo las intenciones que que se tengan, pues sí puede ser un pecado, pero obviamente esto es una mala interpretación que se tiene ajena de algunos pasajes bíblicos que dicen que pues toda rodilla se dobla ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero hay demasiados pasajes bíblicos que corroboran lo contrario, que pues incluso se arrodillaban delante del arca de la alianza. Cuando apareció un ángel, no sé, no me acuerdo en qué pasaje bíblico era, pero se postraron en el piso también ante él. Entonces simplemente una cosa es la adoración y otra cosa es la veneración. La veneración es esta veneración especial que tenemos, por ejemplo, por los santos, por los ángeles y por las cosas sagradas. No se adoran, pero sí se veneran porque se respetan. De hecho, sin ir más lejos, por lo menos aquí en México, no sé cómo se haga en Colombia, cuando un hombre le pide matrimonio a una mujer, generalmente lo hace de rodillas. Sí, tal cual, creo que eso no es solo en México, creo que es como Universal. Un gesto universal, sí. ¿Se le pidió matrimonio a Caterine de rodillas? Yo, no. Como que... Sí, no, y vea que ese tema es más importante de lo que se cree. Y no solamente con los protestantes, sino también con los tradirruptistas. Por ejemplo, recientemente cuando pasó lo de la Pachamama, que decía, es que el Papa se arrodilló y es idolatría. Pero vemos que, por ejemplo, la Biblia tiene hartos ejemplos de gente que se arrodilla y arrodillarse no constituye idolatría. Voy a citar solo un ejemplo, Primera de Crónicas 29, perdón. No constituye idolatría ni pecado, o sea, tampoco es pecado. No, arrodillarse es un simple gesto, arrodillarse es una simple posición del cuerpo, todo depende de las intenciones que hay en el corazón. Entonces vemos, por ejemplo, yo tengo un ejemplo, Primera de Crónicas 29, 20, versículo 20, entonces después dijo David a toda la asamblea, vengan a Yahvé Dios, y toda la asamblea bendijo a Yahvé, el Dios de sus padres, y se arrodillaron para postrarse ante Yahvé y ante el rey. En esa cita bíblica vemos claramente que postrarse o arrodillarse no es sinónimo de adoración, sino este hecho hubiera sido un acto de idolatría, ya que los israelitas se arrodillaron ante Dios y ante el rey David al mismo tiempo.
como lo dice la palabra. Entonces, pues es importante, y no solamente hay este ejemplo, sino muchos más, que el tiempo de este podcast no nos permite citar todos, pero hay varios ejemplos de eso y es importante comprenderlo. Seguro muchas veces hemos escuchado la frase, yo no tengo una religión, tengo una relación. Y se escucha muy bonito, la verdad. Pero ese tipo de gente no sabe lo que es religión. Y rápidamente, cuando escucha la palabra religión, piensa en un montón de protocolos y reglas para hacer algo con Dios. Entonces, la pregunta ¿es lo mismo es mejor tener una relación con Dios que una religión? Empezando a separar los conceptos está mal. No solo porque etimológicamente significan casi lo mismo. Religión significa ligarse fuertemente, que pues, es más o menos lo mismo que relacionarse, sino porque es antibíblico, ya que tenemos citas como Juan 9:31. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, más si uno es religioso y cumple con su voluntad, a éste lo escuchará. Discúlpame, ¿cuál era la cita? Es Juan 9:31. Súper importante esa cita, voy a guardarla ya mismo. En Hechos de los Apóstoles también se habla del cristianismo como una religión. Esto está en Hechos 25:19. Solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Incluso en la primera carta de Santiago encontramos la religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y conservarse incontaminado del mundo. Entonces, la idea de que Cristo es relación y no religión no solamente está mal, es completamente antibíblico. Y esto nace de un intento de crear a Dios a nuestra medida. Intentamos darle la forma que queremos, quitándole todo lo que no nos gustan, esas responsabilidades, los deberes, reglas de moralidad, los preceptos, y vamos moldeando la religión, porque sigue siendo religión, a nuestra conveniencia y a nuestro gusto. Hasta hacer de esta supuesta relación una relación tóxica, como ahora modernamente se les llama a las malas relaciones, porque realmente es la persona que tiene la relación con Dios quien tiene todo el control de esto y elige cuándo y qué hacer. Solamente él, saltándose todos esos deberes y todas esas responsabilidades. ¿Sería correcto decir que se crean su propia religión? Así es. Tal cual, ¿no? Otro tema que me pareció interesante tratar es el tema de la enseñanza de la iglesia con respecto a la homosexualidad. Digamos que hace poco publiqué un post en la página y fue pues muy, muy atacado, muy controvertido porque según ellos, según muchas personas, la iglesia sí acepta la homosexualidad, pero entonces veamos qué dice el catecismo. Según el catecismo, en efecto, la homosexualidad no es un pecado. Hay 3 puntos del catecismo que hay que tener en cuenta. Segundo, que con estas personas pues hay que tener caridad y acogida. Pero tercero, que la práctica de esto es un acto intrínsecamente perverso, o sea, que no podemos aceptarlo ni tampoco aceptar lo que estas ideologías han conllevado, lo que es el tema de la ideología de género, que básicamente es anticientífica porque dice que un hombre puede ser una mujer y eso es falso.
Entonces es como todo lo que esas ideologías han conllevado, que también han traído como la promoción de la pedofilia, de la zoofilia y de demás cosas que son perjudiciales para la sociedad y que nos quieren imponer hoy día como buenas. Y la iglesia no acepta eso, o sea, la iglesia sí acepta a las personas, pero les da las herramientas para vivir una vida mejor y cambiar de vida, básicamente. Y pues digámoslo así, hay muchos estudios que dicen que en efecto estos estilos de vida pues, reducen mucho y son muy insalubres y reducen muchísimo la esperanza de vida. Esto fue publicado en un estudio en el Centro de Enfermedades de Washington y allí se estableció que en efecto puede reducir hasta en 20 años el promedio de vida las personas que tienen estas prácticas. Entonces la iglesia lo que hace simplemente es invitar a las personas a que hay otra forma de vivir, independientemente pues de las inclinaciones que se tengan. Sí, recordemos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y en este caso, pues como ya dijimos, la homosexualidad no es en sí un pecado, pero todas las cosas o muchas de las cosas que se pueden hacer por esta condición, sí son pecado. Y hay que diferenciar que somos más que nuestras acciones, pero nuestras acciones nos marcan. Terminamos este podcast con el último tema, la iglesia y la quema de brujas. También es muy común escuchar en estos nuevos movimientos que se han dado en los movimientos feministas la frase, somos las nietas de las brujas que la iglesia no pudo quemar. Lo hemos escuchado mucho, incluso se lo ponen como en sus perfiles de información, se lo ponen. Feminista, pro aborto, bruja. Pero a todo esto, ¿qué iglesia? Porque me es obvio que el pleito lo tienen contra la iglesia católica. Literalmente, si no todos, en una gran mayoría los ataques son hacia la iglesia católica. Pero la iglesia católica no aceptaba la existencia de hechicería. Y esto es algo bastante curioso porque siempre pintan la iglesia católica como la gran inquisidora, cuando la iglesia católica en partes de la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna no creía en la magia hasta hace relativamente poco. O sea, creía que la gente podía creer en esto y lo marcaba como una herejía, porque lo es. Pero no decía, fulanita persona es una bruja. Incluso se llegaron a crear, libros de trucos de magia por parte de la Iglesia Católica. Suena un poco extraño, pero sí, los manuales de ilusionismo para hacer trucos fueron casi, si no originalmente, casi originalmente hechos por católicos, para que la gente no cayera en este tipo de trucos y pues charlatanería. Incluso creo que el primer libro sí fue escrito por un monje católico, donde venían muchos de las charlatanerías que se presentaban como transformar el agua en vino y muchos trucos e ilusionismos modernos que se dan. Recordemos que los trucos de magia no están pues prohibidos por la iglesia porque no dejan de ser eso, trucos, pero siempre y cuando se utilicen como lo que son, un medio de entretenimiento en el que no puedas decir, es magia de verdad o es hechicería. Incluso el mismo Don Bosco promocionaba estos trucos para atraer jóvenes, pero los seguía manejando como eso, trucos. Por otra parte, la iglesia sí prohibió creer en estas cosas en los siglos, entre el siglo XV y el siglo XVII, pero no hubo algo así como una cacería de brujas más allá de lo que hacían los mismos pueblos. De hecho, aunque sí podía apoyarse de cierta manera
los juicios eran totalmente civiles, los asesinatos eran completamente por parte de políticos y gente completamente laica o desapegada de la iglesia. La iglesia como tal no tenía nada que ver. Y estas quemas de brujas se popularizaron no por la iglesia católica, sino por la iglesia anglicana. Y mucho tiempo después, todo empezó con Enrique VIII de la familia Tudor. Todos conocemos, o muchos conocemos a Enrique VIII por sus numerosas esposas y decapitamientos hacia estas, que al final se cansa de decapitarlas y dice, pues no me quieren divorciar, voy a hacer mi propia religión con juegos de azar y mujerzuelas. Entonces, con estas ideas ya del decapitamiento y algunas otras ideas muy extrañas que tenían, como que los erizos, este es un dato curioso, más que evangelizador. Enrique VIII creía que los erizos le robaban la leche a las vacas y por eso no había buena producción de leche en Inglaterra. Ok. Lo que más me gusta de los podcasts son estos datos curiosos. Sí, ese tema fue muy recurrente en esas. Luego de que él se rompe con la Iglesia Católica, empieza a creer muchas cosas y hasta hoy la Iglesia Anglicana cree en muchas cosas extrañas, ¿no? Y así como muchas iglesias protestantes. Así es. Lo duro Después es de todas estas cosas malas se le atañen siempre a la Iglesia Católica. Por ejemplo, que las mujeres estén contra la Iglesia Católica, o que esta dura lucha del feminismo contra la Iglesia y todas estas cosas, viendo que pues la Iglesia Católica ha sido la que más ha luchado por los derechos de las mujeres y por la igualdad en condiciones, ¿no? Incluso ahorita esto que pasó con lo de este hombre afroamericano que pues el policía le quitó la vida en Estados Unidos, pues también están cogiéndolo contra la Iglesia Católica, que porque la Iglesia Católica también fue esclavista y no sé qué, viendo que pues la historia es totalmente opuesta. Muchos santos lucharon contra esto para que se acabara esto y para que no fuera, o sea, para que fuera abolida. Incluso tenemos un santo que es afro, que es San Martín de Porres, que es uno de los santos más, o sea, pues para mí es uno de los más importantes, y en el que el Señor obró mucho en él y que tenía pues se le atribuyen muchos milagros. De hecho, haciendo referencia otra vez a mi tesis, la Iglesia Católica fue la que ayudó que en América no hubiera esclavitud en los tiempos de la conquista. Ahorita pues no tengo la tesis abierta, así que no recuerdo muy bien qué papa fue el que pidió esto. Entonces, el rey Fernando de Aragón, siguiendo las órdenes del papa, prohibió la esclavitud y los malos tratos, e incluso los mejores tratos dentro de la conquista se dieron gracias al papa y al cuidado de los españoles. Los estadounidenses, por ejemplo, que fueron conquistados por los americanos, por los ingleses, específicamente por los anglicanos, que no tenían estas reglas pues papales, fueron casi diezmados. Se utilizaban los indios como esclavos, las poblaciones eran reducidas, había mucho maltrato indígena, cosa que no se daba de igual manera en lo que vendría siendo Latinoamérica por las bulas papales. Volviendo a lo de la quema de brujas, pues decíamos que empezó gracias al anglicanismo y las ideas extrañas que creía Enrique VIII y que hacía que se predicaran. Tiempo después llegó una persona que empezó a prohibir todo. Él era
protestante de nacimiento y empezó a prohibir todo, inclusive la Navidad, la música, las fiestas. Básicamente disfrutar era pecado. Fue el Lord Protector Cromwell, si mal no recuerdo. Entonces, utilizando estas super prohibiciones, convirtió todo en pecado, y cuando él es derrocado y ya finalmente entra Carlos II, y él siendo pues entre católico y protestante, aunque antes de morir terminó aceptando el catolicismo, dice, no, esto está mal, la gente no se divierte, la gente no está viviendo de verdad, vamos a volver a legalizar a todo lo que le daba vida a Inglaterra. Entonces, trae consigo un montón de legalizaciones que a los protestantes puritanos no les gustan, y dicen, no, Inglaterra está manchada. Entonces, emprenden un viaje alrededor del mundo buscando un lugar donde pueda proliferar su religión, y llegan a América. Estos ya se les conocen como los colonos. Son los mismos del Día de Acción de Gracias. Entonces, el puritanismo empieza a proliferarse en aquella parte de Estados Unidos, empiezan a hacer prédicas, y el cristianismo puritano empieza a crecer sobre aquellas creencias que no eran, pues, muy cristianas, ni muy monoteístas. Entonces, dentro del puritanismo empiezan a proliferar otra vez creencias que no eran racionales a las reglas cristianas que había de antaño. Y empiezan a ver estos juicios otra vez para quemar a brujas, pero todo era muy desmedido, y la histeria colectiva empieza a hacer que esta gente vea brujas en todas partes, y solamente costaba decir, fulanita es una bruja, y ¡fum! Juicio a fuego. Y había reglas. Yo creo que las personas o las feministas que piensan que la Iglesia Católica quemaba brujas, deben de ser esas mismas que piensan que los Simpsons son católicos, ¿no? Sí. Tal cual. O que toman a los Simpsons como una referencia histórica. Y sí, tal cual, o que los Simpsons son católicos porque el reverendo Alegría utiliza a Cleriman. Entonces, las creencias de ellos sí son parecidas muy levemente a las católicas. Por ejemplo, está el reverendo, que tiene algo parecido a una sotana. Está la comunión, porque ellos comulgan. También se da, en la traducción latinoamericana lo manejan como el diezmo, pero realmente son las ofrendas, que es muy parecido a cómo se hace en la Iglesia Católica, pero no son católicos, son presbiterianos. Excelente, pero bueno, si ven, ahí ya podemos notar que no es lo mismo. O sea, se parecen, pero no es. Así que, pues, si usted es una feminista, que dudo que esté escuchando nuestro podcast, o si usted está a favor del aborto, o piensa que la Iglesia Católica está quemando iglesias, pues, oye, estás equivocada. Tienes que golpearle al vecino porque no es acá pequeña. No es aquí. No, y ellos, por ejemplo, con el Islam, que el Islam sí oprime a la mujer incluso hoy día, y con el Islam sí calladas, silencio total. Pues, Y yo no entiendo cómo hasta lo defienden el Islam, siendo que, pues, no. Siento que hasta mutila, sí, no, les mutila los genitales a las mujeres y todo, las maltratan, sí, claro. Hasta ahorita me entero que defienden el Islam. Sí, las feministas defienden el Islam, claro, porque ellas no son, en realidad no le interesan a la mujer, ellas son anticristianas. Ellas en realidad a la mujer no les interesa. Si les interesara ni siquiera serían feministas. No,
puede ser cierto. Incluso que Bueno, Suecia, pues, Suecia, que es el país que digámoslo así, se ufana de ser el país más feminista del mundo, cuando fueron funcionarias suecas a Irán, allá se pusieron el velo y no dijeron nada, no dijeron absolutamente nada, y ellos se ufanan de ser un país feminista. ¿Mm? Entonces, no sé si tengan algo más que agregar, Alejandro. Algo muy contradictorio. Creo que ya no. Bueno, entonces pues agradecerles mucho. Ya con este episodio concluimos la primera temporada de nuestro podcast. Espero que pues les haya gustado y pues estaremos pensando si hay una segunda o no. Y esperamos pues que estas enseñanzas hayan sido útiles para profundizar y conocer mejor su vida cristiana. Les recuerdo que pueden dejarnos su like en Facebook. Estamos como Anime Católico X. En nuestro YouTube como Angelorum X. Suscríbanse. También estamos en iVoox como Domosauria Podcast. Pueden escribirnos y dejarnos sus comentarios, inquietudes, opiniones y pedidos de oración en el correo domosauriapodcast@outlook.com. No siendo más, les deseamos bendiciones, un saludo y hasta la próxima.